En septiembre de 1999, el hospital de la Universidad de Tokio recibió a un paciente altamente inusual, Hisashi Ouchi, un técnico de 35 años que trabajaba en la planta nuclear de Tokaimura. Pero Ouchi no era un paciente común. Se había convertido en la víctima de uno de los incidentes de exposición a radiación más severos en la historia humana. Durante un accidente crítico en el trabajo, el cuerpo de Ouchi absorbió niveles de radiación miles de veces superiores al límite seguro. Lo que hizo la situación aún más aterradora fue que la explosión no lo mató al instante. En su lugar, soportó un dolor inimaginable durante 83 días. Aunque suplicó repetidamente que lo dejaran ir, su familia insistió en continuar con el tratamiento. Los médicos intentaron todo lo que pudieron para mantenerlo con vida, incluidos procedimientos experimentales que nunca antes se habían realizado en un cuerpo humano. ¿Qué le sucede a una persona expuesta a una dosis tan extrema de radiación? ¿Cómo responden los ojos, la boca, las extremidades y los órganos internos a un trauma de esta magnitud? Antes de continuar con la impactante historia del hombre expuesto a radiación letal y obligado a soportar una de las muertes más dolorosas jamás registradas, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Hisashi Ouchi nació en 1965 y trabajaba como técnico nuclear en Japón. Antes de quedar trágicamente vinculado a uno de los accidentes nucleares más catastróficos de la historia, Ouchi había llevado una vida estable y admirable. Fue jugador de rugby en la secundaria, conocido por su complexión atlética y su buen aspecto. Tenía esposa, un hijo y un futuro prometedor. Su vida parecía estable y satisfactoria, con un trabajo seguro en el sector de la energía nuclear, un campo considerado esencial para el progreso de Japón en ese momento. Durante los años 90, Japón promovió intensamente la energía nuclear. Con recursos naturales limitados y altos costos de importación de combustible, el gobierno veía la energía nuclear como una solución crucial. Esto llevó a una rápida expansión de las instalaciones nucleares en todo el país. Tokaimura, donde trabajaba Ouchi, no solo fue una de las primeras plantas nucleares de Japón, sino también el complejo más grande al noreste de Tokio. Ubicado en la prefectura de Ibaraki, el sitio de Tokaimura abarcaba una vasta área. Albergaba múltiples reactores, laboratorios de investigación, instalaciones de enriquecimiento de combustible y sistemas de tratamiento de residuos. La planta era más que un centro tecnológico, se convirtió en el motor económico de la región. Con el tiempo, la energía nuclear llegó a ser tan central para la economía local que casi un tercio de la población dependía directa o indirectamente de ella para su sustento. Para muchas familias, trabajar allí no era solo un empleo, era su única oportunidad de estabilidad económica en una economía incierta. Sin embargo, Tokaimura también fue el sitio de los primeros desastres nucleares de Japón. El 11 de marzo de 1997, una explosión dentro de la instalación sacudió la zona. La explosión fue tan fuerte que hizo temblar las casas cercanas, dejando a los residentes locales ansiosos y cuestionando la verdadera seguridad de la planta. Pero ese incidente resultó ser solo una advertencia. 2 años después, en 1999, Tokaimura se convirtió en el escenario del peor accidente nuclear civil en la historia de Japón, el mismo evento que explora este video. Según los procedimientos estándar, el papel de la planta era convertir hexafluoruro de uranio en uranio enriquecido, un paso clave en la producción de energía nuclear. Este proceso era altamente complejo, requería seguir protocolos estrictos, una sincronización precisa y condiciones ambientales adecuadas. Cualquier desviación podía conducir al desastre. Sin embargo, a finales de septiembre de 1999, en un intento por acelerar la producción y cumplir con un plazo, la dirección de la planta aprobó un atajo no probado. Varios pasos del proceso estándar fueron omitidos, a pesar de no contar con la aprobación final de seguridad. La urgencia del plazo y una falsa sensación de confianza llevaron a una decisión temeraria. Alrededor de las 10 de la mañana del 30 de septiembre, 3 trabajadores, Hisashi Ouchi, de 35 años, Masato Shinohara, de 29, y el supervisor Yutaka Yokokawa, de 54, fueron asignados a realizar el paso final del nuevo proceso abreviado.
Críticamente, ninguno de ellos comprendía plenamente el peligro involucrado. La tarea requería que mezclaran manualmente nitrato de uranio en un gran tanque metálico, una tarea peligrosa en cualquier circunstancia. Lamentablemente, carecían de experiencia adecuada para manejar material tan volátil y calcularon mal las cantidades. En lugar de usar equipos especializados y contenedores aprobados, vertieron alrededor de 16 kilogramos, 35 libras de uranio en el tanque, superando ampliamente el límite legal de 2,4 kilogramos, poco más de 5 libras. Esto hizo que el uranio alcanzara masa crítica y desencadenara una reacción nuclear en cadena incontrolada. Ninguno de los tres se dio cuenta de lo que había ocurrido hasta que vieron un destello cegador de luz azul. El inconfundible resplandor de Cherenkov, que indica reacciones nucleares activas en agua o aire. En ese momento, ya era demasiado tarde. Ouchi, que estaba más cerca del recipiente de reacción, fue alcanzado directamente por una oleada de neutrones. Absorbió aproximadamente 17 sieverts de radiación, más de 200 veces la dosis letal y la más alta registrada en la historia médica. Masato Shinohara recibió alrededor de 10 sieverts, mientras que Yokokawa, que estaba más alejado, absorbió 3, convirtiéndose en el único sobreviviente. Inmediatamente después del accidente, las alarmas sonaron en todo el edificio. El personal entró en pánico y huyó. Algunos colapsaron en el acto. Los niveles de radiación en la zona se dispararon a más de 4.000 veces lo normal. Los residentes cercanos fueron evacuados. Solo entonces muchos se dieron cuenta de que el edificio sin señalización por el que pasaban todos los días era, de hecho, una instalación nuclear completamente activa. Los 3 trabajadores fueron trasladados de urgencia al Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas en la prefectura de Chiba. Lo que había ocurrido a las 10:35 de la mañana del 30 de septiembre de 1999 fue el peor incidente nuclear que Japón había enfrentado en años, y el inicio de 83 días de agonía para Hisashi Ouchi. Cuando Hisashi Ouchi fue llevado por primera vez al hospital, no parecía alguien que acababa de sufrir una exposición extrema a la radiación. A pesar de ser el más gravemente afectado entre las víctimas, no se desmayó como su compañero Shinohara, ni entró en pánico como otros. De hecho, Ouchi pudo caminar solo hasta el hospital. Estaba consciente, alerta y parecía estable. Su rostro estaba ligeramente enrojecido e hinchado, pero no presentaba quemaduras ni ampollas visibles. Se quejaba de dolor en los oídos y las manos, pero los médicos inicialmente pensaron que su condición era tratable. Como no hubo explosión y Ouchi no inhaló polvo radiactivo ni emitía radiación dañina a otros, el personal médico pudo tratarlo sin equipo protector especial. Sin embargo, en solo 24 horas, su condición comenzó a deteriorarse rápidamente. De repente, Ouchi no podía respirar por sí solo y tuvo que ser colocado bajo soporte de oxígeno. Su abdomen se hinchó y su ritmo cardíaco se disparó a 120 latidos por minuto, similar al de un atleta en movimiento constante. Este estrés extremo en su corazón persistió durante semanas, causando finalmente daño irreversible. Luego vino otro descubrimiento impactante. El recuento de glóbulos blancos de Ouchi había caído a casi cero. Su sistema inmunológico estaba completamente destruido, dejándolo indefenso incluso ante los gérmenes más pequeños. Fue colocado en una unidad de aislamiento especializada para reducir el riesgo de infecciones y más tarde transferido al hospital de la Universidad de Tokio, donde se podrían intentar tratamientos más avanzados. 6 días después del accidente, los expertos comenzaron a analizar su médula ósea. Los resultados fueron devastadores. Sus cromosomas se habían fragmentado en pedazos diminutos, perdiendo toda estructura. Esto significaba que su cuerpo ya no podía producir nuevas células. Ni piel, ni sangre, ni órganos internos podían regenerarse. Su ADN había sido casi completamente destruido. Era un nivel de daño que la medicina moderna nunca había visto antes. Durante la primera semana, Ouchi recibió atención médica intensiva, incluidos numerosos injertos de piel y transfusiones de sangre. Más adelante, el equipo médico propuso un tratamiento innovador que nunca se había probado en víctimas de radiación, un trasplante de células madre. La esperanza era que este enfoque ayudara al cuerpo de Ouchi a regenerar nuevos glóbulos sanguíneos más rápidamente. Este método se consideraba más rápido y efectivo que un trasplante tradicional de médula ósea. La hermana mayor de Ouchi se ofreció como donante de células madre para su hermano. Al principio, la terapia con células madre mostró señales prometedoras, pero poco después, la condición de Ouchi empeoró. Ampollas dolorosas cubrieron su cuerpo.
Cada vez que se retiraban los vendajes médicos, su piel se desprendía. La capa exterior de su piel se estaba desintegrando debido a la pérdida total de regeneración celular. Hasta 10 litros de líquido se filtraban de su cuerpo cada día, a través de la piel y los órganos internos. Para mantenerlo con vida, los médicos tuvieron que realizar más de 10 transfusiones diarias, administrar estimulantes cardíacos, hidratarlo constantemente y aplicar injertos de piel de múltiples fuentes. A pesar de todos sus esfuerzos, Ouchi sufría un dolor insoportable. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando Ouchi gritó de dolor, diciendo que no podía soportarlo más y que no era un sujeto de prueba. Comenzó a derramar líquido rojo por los ojos, la boca, entre los dedos y hasta por la piel. Suplicó a los médicos que detuvieran el tratamiento, pero a petición de su familia, el equipo médico continuó con los procedimientos experimentales, incluso cuando su piel comenzó a desintegrarse. En el día 59, Ouchi sufrió un paro cardíaco. Siguiendo la solicitud de la familia de aplicar reanimación completa, los médicos lo revivieron. Durante la siguiente hora, su corazón se detuvo 2 veces más. Cada resucitación añadía más daño a su cerebro y órganos. 63 días después del incidente, el trasplante de células madre finalmente trajo un pequeño rayo de esperanza. Los resultados iniciales mostraron que el procedimiento había sido exitoso. Sin embargo, el verdadero problema se encontraba en otro lugar. Sus linfocitos, los glóbulos blancos encargados de proteger el cuerpo de enfermedades, no se desarrollaron como se esperaba. Peor aún, el aumento de glóbulos blancos provocó una complicación más grave, un síndrome conocido como hemofagocítico. En ese momento, Ouchi estaba en un estado crítico sin precedentes. Los médicos hicieron todo lo posible por mantenerlo vivo minuto a minuto. Fue colocado en una cama especial que podía inclinarse hasta 50 grados para reducir la presión sobre su piel. Cada día, enfermeras se turnaban para administrarle transfusiones, líquidos intravenosos, analgésicos, sedantes e incluso medicamentos experimentales que aún estaban en fase de prueba clínica. Incluso intentaron injertos de piel. Más de 70 piezas de piel sintética cultivada en laboratorios de universidades de todo Japón fueron injertadas en su abdomen y en las plantas de sus pies. Más tarde, incluso piel real donada por la hermana de Ouchi fue injertada en su cuerpo. Todo esto con el objetivo de preservar sus fluidos corporales, que se perdían continuamente debido a la severa pérdida de piel. Pero al final, ninguno de estos esfuerzos funcionó. El cuerpo de Ouchi no pudo aceptar ningún injerto, ya que su ADN había sido tan dañado que ya no podía soportar la regeneración. La verdadera tragedia fue que Ouchi permanecía completamente consciente. Era plenamente consciente de todo lo que le ocurría a su cuerpo, hora tras hora, día tras día. Llegó a un punto en el que suplicó a los médicos que lo dejaran ir. En un momento de desesperación, dijo que ya no podía soportarlo más y afirmó que no era un sujeto de prueba. Pero con la esperanza de un milagro, su familia deseaba continuar con el tratamiento, así que el hospital accedió. Finalmente, dependía completamente de máquinas de soporte vital. El 21 de diciembre de 1999, 83 días después del accidente, Hisashi Ouchi falleció debido a una falla multiorgánica. Su muerte puso fin a uno de los procesos médicos más dolorosos jamás registrados en la historia moderna. Cuando se filtraron detalles sobre la condición de Hisashi Ouchi, el público japonés quedó inmediatamente conmocionado. Los medios, foros públicos y programas de televisión se hicieron eco de la historia de un hombre cuya vida fue prolongada artificialmente durante semanas, desatando un intenso debate. La sociedad se dividió en 2 bandos opuestos. Unos creían que continuar con el tratamiento era necesario, no solo por compasión, sino también como una oportunidad para que la medicina entendiera mejor los efectos devastadores de la radiación de alto nivel en el cuerpo humano. Para ellos, Ouchi fue un caso sin precedentes. Al observar la evolución de su condición, los científicos podrían obtener información valiosa para prevenir futuros desastres. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Una gran parte del público sentía que Ouchi había sido convertido en un sujeto de prueba vivo, mantenido con vida no por su propio bien, sino por el interés de la investigación. Muchos bioeticistas se preguntaban si mantener con vida a una persona solo para presenciar su deterioro gradual aún podía considerarse medicina o si había cruzado una línea mucho más inquietante. Según registros internos revelados posteriormente, algunos médicos del hospital de Tokio habían sugerido terminar el tratamiento. Creían que la condición de Ouchi era insalvable.
pero el hospital se negó, citando la esperanza continua de la familia en un milagro. Muchos simpatizaban con la familia, entendiendo que, en tanto dolor, quizás no tenían fuerzas para aceptar la pérdida. Pero otros argumentaban que sin información médica completa y transparente, la familia nunca tuvo la oportunidad real de tomar una decisión informada. Esto llevó a una pregunta mayor: ¿quién debía rendir cuentas por esta tragedia? ¿La empresa JCO que operaba la planta, sus gerentes o un sistema regulador defectuoso? El desastre de Tokaimura no solo afectó a individuos, sacudió a toda la sociedad. Más de 310,000 personas fueron instruidas a permanecer en sus hogares dentro de un radio de 10 kilómetros de la planta. Más de 10,000 fueron examinadas por exposición a radiación. Al menos 600 fueron confirmadas con contaminación de bajo nivel. Pero nadie sufrió más que Ouchi y su compañero Masato Shinohara. Shinohara, de 29 años, también luchó por su vida durante 7 meses. Recibió un trasplante de células madre provenientes del cordón umbilical de un recién nacido. Al final, todos los métodos de tratamiento, desde transfusiones de sangre e injertos de piel hasta medicamentos de soporte orgánico, resultaron ineficaces. Falleció el 27 de abril del año 2000 debido a fallas hepática y pulmonar. Mientras tanto, el supervisor del turno, el señor Yutaka Yokokawa, de 54 años, fue el único de los 3 que sobrevivió. Su nivel de exposición fue menor y fue dado de alta después de 3 meses de tratamiento. Sin embargo, las consecuencias fueron significativas. En octubre del 2000 fue acusado de negligencia profesional junto con otros 5 funcionarios de la empresa Conversión de Combustible Nuclear de Japón. Todos se declararon culpables en abril del 2001. La empresa JCO también enfrentó múltiples demandas y una intensa presión pública. Al final, accedió a pagar $121 millones en compensación por 6.875 reclamaciones de residentes locales directamente afectados por el incidente. La planta nuclear de Tokaimura continuó operando por más de una década después del accidente, pero bajo un operador diferente. En 2011 fue cerrada tras el terremoto y tsunami de Tohoku y desde entonces permanece clausurada. Hoy en día, cada vez que se menciona el desastre nuclear de Tokaimura de 1999, muchos recuerdan de inmediato la dolorosa historia de Hisashi Ouchi. Las imágenes finales de su condición continúan atormentando al público, sirviendo como un sombrío recordatorio de los peligros de la exposición a la radiación para toda la humanidad. ¿Qué opinas de este caso? Déjanos saber en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias impactantes y fuera de lo común. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.